final del siglo XIX trajo a la sociedad grandes cambios. Y la pastelería no fue una excepción. Desde el centro de Europa, dos recetas que hoy quiero compartir con ustedes. Dos recetas antiguas y vigentes, unidas por más chocolate. Y los clásicos del chocolate que vamos a hacer hoy son, por un lado, la torta Príncipe Regente y por otro lado, la Pischinger Torte. Son dos productos que tienen prácticamente la misma década de nacimiento, 1881 para la Pischinger y 1886 para la Prinz Regent o Príncipe Regente. Ambas, imagínense, por una cuestión de edad, comparten más o menos la técnica de armado. Lo que difieren es en la masa, el relleno es exactamente el mismo. Entonces ese relleno va a ser una crema de manteca muy simple, muy básica, que va a tener chocolate fundido. Yo tengo el chocolate aquí, entonces como lo necesito a temperatura ambiente lo voy a dejar a un costado hasta el momento que lo vaya a utilizar. El método más simple para glasear con chocolate es utilizar chocolate cobertura semi-amargo, amargo con leche y manteca en la misma cantidad. Y a veces si queremos darle un extra de brillo, le vamos a agregar una cucharada de glucosa. Entonces, lo que vamos a poner en el bol son las moneditas de chocolate. Estoy utilizando un chocolate a 100 monedas, en este caso semi-amargo. Vamos a agregar el mismo peso que teníamos de chocolate, en este caso en manteca o mantequilla, y la glucosa que vamos a dejarla aquí. Y todo esto lo vamos a llevar a un baño de María hasta que se funda el conjunto. Y después lo vamos a poder utilizar directamente para bañar profiteroles, para bañar tortas o demás. Realmente es muy fácil de usar. Vamos a la masa. Masa para la Príncipe Regente. Es una de las masas clásicas, un batido de huevos, azúcar, al cual después le agregamos harina. Entonces vamos a acelerar ese batido colocando huevos, yemas. Siempre estas masas, cuando aparte de los huevos tienen algo de yemas, después van a ser mucho más, con mucha más estructura en su interior. Y después el azúcar común. Y todo esto lo voy a batir un poco sobre el baño de María antes de volcarlo en la batidora. Entonces, de esa forma, después voy a lograr que el batido sea mucho más eficiente y tener un volumen más acorde para recibir los secos. La acción de calentar un poco todo este conjunto es que el agua, que es propia de la composición de los huevos, se una con el azúcar y la funda mucho más rápido. Y entonces después, cuando entra en la cuba de la batidora ya tibia, vamos a lograr una eficiencia, un volumen mucho mayor. Y después mucho mejor como para las masas. Esto se hace generalmente con los genoise, con los arrollados, con los piononos, y se le llama un método de genoise en caliente, porque justamente calentamos acá. Es más, en las grandes pastelerías, las batidoras muchas veces tienen un quemador en la base para hacer este proceso sin tener que llevar sobre un baño de María tanta cantidad de producto. Es solamente lograr que esto forme un hilo así continuo. Eso nos da la idea de que el azúcar ya está directamente fundido. Dejamos el baño de María y vamos a la cuba de la batidora para poner todo esto a batir a máxima velocidad hasta lograr lo que nosotros conocemos como punto letra o punto cinta. Y después, acá vamos a perfumar con esencia de vainilla. Esta esencia de vainilla es así como un jarabe, por eso tiene esa consistencia como miel, pero la esencia de vainilla que ustedes utilizan normalmente es la que pueden agregar. Y los secos de esta masa están compuestos por harina, almidón de maíz y una pizca de sal. No lleva polvo leudante, es solamente harina común, el almidón de maíz y una pizca de sal. La pizca de sal, recuerden que puede ir tanto en el batido
como acá en los secos. Si queremos también tener un poco más de humedad en la masa, podemos agregarle una cucharada de glucosa o una cucharada de miel al batido. Pero generalmente con el agregado de las yemas es algo que podemos obviarlo. Teniendo una buena batidora realmente vamos a levantar y vamos a tener un punto letra muy bueno. Y finalmente manteca fundida. Entonces, teniendo todos los secos tamizados, la manteca fundida, no nos queda más que buscar ese batido que llega a punto letra muy rápidamente. El punto letra lo notamos porque nosotros podemos dibujar con el batidor sobre toda la preparación. Ahora cuando lo baje les muestro. Con estos batidores planetarios, esos batidores que con muchos alambres enseguida logramos llegar al punto. Y vamos a bajar. Entonces, acá, ven lo que yo les decía, esto uno podría dibujar y el dibujo se queda sostenido sobre la preparación durante un tiempo. Es un batido muy fácil de realizar y es uno de los batidos clásicos, imagínense cuando hacemos recetas tan antiguas. Los secos y la manteca sobre el final. Es una torta que se va a presentar armada en discos. Entonces, cuando nosotros hacemos la masa tenemos la opción de cocinarlos en placas directamente planas y enteras y después cortar los discos, o bien podemos directamente cocinarlo en moldes de tarta o en discos de tartas y después utilizarlos así tal cual los sacamos, o bien dibujar un poco con una espátula sobre la placa y hacer una forma circular y después recortarla. Todo eso es para optimizar masa. Muchas veces en las pastelerías directamente por una cuestión de tiempo se hacen rectangulares, después se cortan los discos, porque todas esas migas después sirven para otras preparaciones. Cuando tenemos la masa prácticamente lista, vamos a agregar la manteca. La manteca generalmente es un agente supresor del volumen, entonces incorporamos en un costado y a partir de ahí vamos integrándola. Eso tenemos que tener en cuenta. Muchas veces retiramos una porción, mezclamos con la manteca y lo unimos después adentro. Aquí tenemos entonces ya toda la masa lista. Voy a buscar entonces las plaquitas. En este caso voy a hacer nada más que 2 para que ustedes vean. Papel manteca enmantecado, las placas frías, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Coloco un poco de la preparación. Si yo quiero armar mi torta de este diámetro, entonces más o menos voy a ir calculando con la espátula hasta donde tengo que llegar. Entonces ahí vamos bajándola, unos 5 milímetros de espesor. Tengan en cuenta que es una masa batida, entonces que no se martirice mucho cuando la espátula baja. Y ahí ya sé que al salir del horno voy a poder recortar los discos perfectamente. Es una masa que al ser tan delgada y ser de un batido liviano necesita un horno un poco más alto de lo normal, 190 grados, y las placas prácticamente en 10 minutos van a estar listas. Siempre le damos un golpecito y vamos a llevarlas al horno. El horno siempre precalentado, recuerden, nunca coloquen una masa en un horno que esté frío, sino precalentado. Y pasados unos 10 minutos, nosotros vamos a tener la masa cocida, vamos a recortar todavía en caliente y vamos a poder entonces seguir con la receta. Acá tenemos, ven los discos, son discos que se asemejan mucho a lo que es una masa quizás de un arrollado, ¿no? Entonces lo único que falta ahora
es colocar el relleno. No hace falta desde ya, al ser masas tan delgadas, ponerle ningún tipo de almíbar. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para el relleno? Una crema de manteca. Las cremas de manteca pueden ser de distinto tipo. Esta es una crema básica, imagínense que las tortas son del 1800, entonces las cremas van a ser acordes en esa preparación. Y va a estar basada en 3 ingredientes: manteca, azúcar y el chocolate. La manteca, una manteca pomada, vamos a homogeneizarla directamente con el batidor hasta lograr tener una crema, y después la vamos a endulzar y después le vamos a agregar el chocolate. Ustedes desde ya que conocerán también las cremas de manteca hechas en base a una crema inglesa o a un batido o un merengue italiano. Cualquiera de esas serviría, pero a veces cuando estamos apurados podemos salir del paso con esta idea. Les recuerdo, manteca se le llama en la Argentina al producto, ¿no es cierto?, de la crema de leche de vaca, pero en la mayoría de los países se le llama mantequilla, nosotros le decimos manteca. Azúcar impalpable, vamos a unirlo y después recuerdan ese chocolate que yo saqué del fuego cuando comenzó el programa, entonces eso también lo vamos a agregar ahora. Podemos perfumar con vainilla, podemos perfumar con ralladura de naranja. Pocos alcoholes, porque los alcoholes no se llevan muy bien con la materia grasa, entonces es preferible que si perfumemos con algo que sea también graso. Vamos a buscar el chocolate, que lo tenemos acá, y vamos a incorporarlo. Y todo esto nos va a dar una crema desde ya que es súper homogénea porque no hay componentes que desentonen y de un sabor muy rico. Por supuesto que vamos a utilizar capas muy delgadas de la crema porque ya se imaginan ustedes el contenido calórico que tiene, pero es súper rica. Les conviene usar un semi amargo o un chocolate amargo para lograr que la crema realmente no quede saturada en materia grasa, por lo menos en el gusto. Y con esta crema así tan chica vamos a continuar el armado de la torta. Vamos a llevar los discos, vamos a llevar la crema y una placa. Aseguramos la tabla para que no se mueva, ponemos ahí y vamos a comenzar entonces a armar discos de masa y la crema. Espátula acá y así. Tradicionalmente podemos armar de 6 a 8 capas de masa. Apenas un poco de la crema y vamos a extenderla con espátula y vamos a ir montando unas sobre otras. Nunca hagan, ahora les voy a mostrar, nosotros vamos a ir armando así de a dos y después vamos a ir montando una sobre otra. Lo que no tienen que hacer es poner acá otra capa de masa y seguir sobre la torta, sino que cada una la van a ir haciendo por separado y vamos a ir montando hasta el final, porque de esa forma va a quedar mucho mejor la altura de la torta y no va a quedar tan torcida. Esta torta del Príncipe Regente es típica de la zona de Baviera. Baviera es la zona del sur de Alemania donde está la ciudad de Múnich y se hizo en honor al Príncipe Regente Leopoldo. Y después quedó un poco como símbolo de la Baviera y entonces muchos le buscaron similitudes entre las capas con los distintos distritos que componen la provincia, que son 8. Entonces la torta de tener 6 capas pasó a tener 8 y se convirtió un poco en el símbolo de Baviera. Yo particularmente creo que el símbolo de Múnich y
toda esa zona bávara, es el Baumkuchen o la torta del árbol, que nosotros ya hemos hecho en otros programas, y que es esa torta que cocida capita a capita dentro del horno o en un dispositivo giratorio que va logrando que la masa se cocine y va teniendo el aspecto de justamente la corteza de un árbol. Esta es la última capa, entonces la última capa la ponemos al revés y a partir de acá con un cartón vamos a aplastarla para lograr que la torta después quede plana. Y esto va a ir al frío hasta que después tenga la consistencia suficiente como para poder bañarla con el baño de chocolate. Esto sería la Prinz Regent torta o torta del príncipe regente, que como ven es súper simple. La otra de las recetas es una receta austríaca donde nosotros vamos a trabajar con obleas. Las obleas ustedes se las asocian enseguida a heladerías y sí, en nuestros días es tal cual, pero las obleas en realidad formaron parte de los principios prácticamente de la pastelería. Antes de que existiera el término pastelero ya existía el término de oblayer, que era el fabricante de obleas. Y por eso se conocen desde hace muchísimo tiempo. Y Pischinger es una casa fabricante de obleas que nació en 1848 en Austria. Después se dividió en una casa alemana y otra austríaca. Y unos años después, 40 años después, en 1881, crea esta torta. Lógicamente, utilizando las obleas. Esas obleas, no en todos los lugares, no en todos los países del mundo se venden tal cual así solas, pero en América es muy simple de conseguir. Y entonces la torta se va a ir armando de la misma manera con la crema de manteca y untándola sobre los discos de oblea. La única diferencia en el sabor de la crema es que esa crema de manteca además va a tener pasta de avellanas. La pasta clásica que ustedes muchas veces conocerán como pasta de gianduja o de duya o de praliné de avellanas, una pasta muy molida, se mezcla a esa crema de manteca y entonces vamos a unir. Lógicamente que se va a unir perfectamente porque es prácticamente una pasta así grasa que no va a tener ningún reparo en llegar perfectamente a la homogenización. Y de ahí vamos a ir armando tal cual hicimos con la Prinz Regent las distintas capas hasta completar con todas las obleas. Lista la última capa, entonces estas obleas con la crema, en este caso de avellanas y de chocolate, esa crema de manteca, y así esta tarta o torta debe ir al frío para después cortarla. Y es una golosina muy clásica en todo Centro Europa, incluso las venden en tamaños más chicos, como si fuesen la porción de un alfajor, y si no, para no romper con lo que es el original, la misma torta la cortan en cuartos, en sextos, y esos sextos se venden como golosinas. Así que es cuestión de tener unas buenas obleas, así que sean planas. Yo estas las traje de Colombia, siempre que viajo a Colombia me las compro porque vienen con un arequipe con leche de coco en el interior que son muy ricas, entonces venden el dulce por un lado y las obleas por otro para que uno las unte y las consuma así. Y la torta directamente, esta Pischinger, con estas obleas ya estaría lista, solo le falta un poco de frío. Así que vamos a ver el paso a paso para las recetas de la torta Príncipe Regente y de la Pischinger torta. Torta Príncipe Regente. Para la masa, colocar en un bol 6 huevos, 4 yemas y 180 gramos de azúcar. Calentar sobre baño de María hasta disolver el azúcar. Volcar en la batidora y batir a punto letra. Perfumar con esencia de vainilla. Tamizar 140 gramos de harina con 40 gramos de almidón de maíz y una pizca de sal fina. Retirar el batido
y agregarlos secos con movimiento envolvente. Por último, incorporar 80 gramos de manteca fundida. Con la masa, hacer 6 discos sobre placas enmantecadas y empapeladas. Hornear a 190 grados por 10 a 12 minutos. Para el relleno, batir 250 gramos de manteca con 100 gramos de azúcar impalpable. Homogeneizar, fundir 150 gramos de chocolate amargo y entibiar. Unir el chocolate al batido de manteca y batir hasta obtener una crema. Para el armado, untar las capas con la crema de manteca y superponer. Enfriar, bañar con un glaseado hecho con partes iguales de chocolate y manteca. Opcionalmente podemos agregar glucosa al glaseado. Para la Pishinger Torte, mezclar 300 gramos de crema de manteca al chocolate con 100 gramos de pasta de avellanas. Untar obleas con esta crema superponiéndolas. Dejar enfriar en heladera. Tenemos entonces la torta Príncipe Regente. Con un poco de la misma crema de manteca, uno va a enmascarar los bordes para que no se vean las capas en principio, y después el baño que habíamos hecho lo retiramos del fuego, lo homogeneizamos y con eso glaseamos la torta. Si quieren, con un poco de chocolate podemos escribir justamente el nombre de la torta, como era la usanza en esa época. Entonces podemos rememorar lo que era la tradición para ese estilo de tortas clásicas. Entonces, Prinz Regent o Príncipe Regente. Y ya nos vamos entonces a la mesa. Un buen café al estilo de Viena. Una torta súper lucida con técnicas muy simples, con productos que, si bien están al alcance de todo el mundo, nosotros podemos combinarlos en 2 o 3 maniobras y obtener estas tortas tan lindas. ¿Paciencia? Sí, necesitamos paciencia. Pero la pastelería es así. Es tener el tiempo, tener los productos ya todos dispuestos y después disfrutar de lo que es el momento de cocinar y también después disfrutar de lo que es el momento de compartirlo con nuestros seres queridos y tener así el placer de haber hecho algo con nuestras propias manos y disfrutarlo en conjunto. Nos vemos en la próxima con más recetas, más chocolate y mucho más. Los mejores